Hola, hace tiempo que no hago un video de explicaciones de conceptos de matemáticas y se me antojaba mucho hablar de algo que a la gente que estudia matemáticas, a los matemáticos profesionales y a algunos aficionados nos parece muy sorprendente, que es un tipo de demostración. Las demostraciones en cuestión se llaman sacadas del sombrero del mago, o creo que más coloquialmente podríamos decir sacadas de la manga, que no es nada peyorativo. De hecho es el tipo de demostración matemática que a muchos más nos parece más sorprendente, más elegante y con más cualidades estéticas. O sea, pueden ser realmente apantallantes estas demostraciones. Sin embargo, me di cuenta que tal vez tendría que empezar por explicar qué es una demostración matemática. Y ese es un tema en sí. De hecho, es un tema complicado en el que los mismos estudiosos profundos de estas cosas no están del todo de acuerdo. Pero podemos imaginar una serie de bases simples por las cuales dar una idea a grosso modo de qué son las demostraciones matemáticas, cómo funcionan y por qué tienen tanto poder en ciencia o incluso fuera de la ciencia, ¿no? No sé si a ustedes tengan algún amigo medio nerd que en una plática, en una discusión, se alebreste y les diga algo así como «está matemáticamente demostrado», que es una forma mucho más fuerte de decir que está científicamente demostrado. Cuando algo está matemáticamente demostrado, a todos los entendidos nos parece que no queda lugar a duda de lo que se está afirmando. Desde principios del siglo XIX tal vez se descubrió que no era tan fuerte, tan sólido esto, dado que hay ya ahora dudas más serias sobre los fundamentos de estas cuestiones. Y sin embargo, todos tenemos una como profunda convicción, una fe se podría decir, en que las demostraciones matemáticas sí revelen algo de la verdad del universo y cómo es en sus entidades más profundas y abstractas. Algunas demostraciones matemáticas parecen como juegos de lógica. Incluso se podría decir que los juegos de lógica son un tipo de demostración matemática, o que la lógica es una de estas ramas de las demostraciones matemáticas. Todo esto se volvió más confuso a principios del siglo XX con Bertrand Russell y Gödel y otros personajazos que se dedicaron a básicamente tratando de cimentar esta rama de las matemáticas. Lo que hicieron fue básicamente destruir los cimientos, pero eso sería tema de otro video. Pero podemos establecer como ejemplo muy simple de demostración matemática los silogismos que a veces estudiamos en preparatoria, ¿no? Como del tipo de todos los hombres tienen dos patas, Platón es un hombre, por lo tanto Platón tiene dos patas. Fíjese que no se establece realmente qué es lo que quieren decir las premisas. O sea, no tenemos que preocuparnos de que la premisa es cierta, de que realmente todos los hombres tengan dos patas. Es básicamente una consecuencia de un cierto juego de reglas formales que nos permiten llegar a cabo a deducciones, y normalmente establecemos las premisas fundamentales basadas en nuestra observación del mundo real. Por eso hay también quien afirma que las matemáticas sí son una ciencia natural. Todo eso tiene asegúnes, pero vamos a empezar creo que la manera más fácil de especificar esto es poner unos ejemplos simples. Entonces me gustaría dar unos ejemplos de ramas de las matemáticas que normalmente se estudiarían a nivel secundaria, tal vez, o que creo que podrían ser entendidos por gente de secundaria. Entonces, vamos a irnos a unos ejemplos de teoría de conjuntos, de aritmética y de geometría plana, y ver si establecemos una noción de qué es una demostración matemática en esas áreas. Bueno, vamos a demostrar que la multiplicación de dos números consecutivos naturales es par. Dos números naturales son dos positivos enteros. Entonces, por ejemplo, serían 7 por 8 es par, 1000 por 1001 es par, 527 por 528 es par. Y podríamos citar ejemplos y convencernos, pero eso no es una demostración, al menos no es una demostración rigurosa en el sentido matemático. Son solo ejemplos que podríamos citar ad infinitum tratando de convencernos. Así, vamos a tratar de espelucar un poquito más esta idea, a ver si podemos hacer
una prueba de la cual no quede duda razonable. La demostración. Si yo tomo dos números naturales consecutivos, es decir, uno después de otro, uno es, por decir algo, A. El siguiente es A más 1. Básicamente eso es que sean consecutivos, ¿no? Quiere decir que uno está detrás del otro. Entonces, hay de dos sopas. Que A sea par. Si A es par, entonces lo podemos escribir como A es igual a 2B. Básicamente eso quiere decir que sea par, ¿no? Que sea 2 por algo. Si A no es par, entonces se puede escribir como A es igual a 2B más 1, es decir, es un número non, es decir, tiene un 1 que le sobra para ser par. Si es el primer caso, entonces tenemos lo siguiente. A por A más 1 es igual a, cambiando el A por lo que es, 2 por B por A más 1, que es básicamente A, agrupándolos de otra forma, es 2 por lo demás, ¿no? B por A más 1. Entonces es 2 por alguna cosa que está aquí encerrada en el paréntesis, y eso es que sea un número par. Entonces A por A más 1, donde A es par, es par. En el segundo caso, A por A más 1 es igual a 2B más 1, y entonces ¿qué es A más 1? Pues es 2B más 1 más 1, que eso es 2B más 1 por lo que era esto, que es 2B más 2. Esto es 2B más 2, o sea, es 2 por algo, porque el 2 aparece en todos los factores, lo podemos sacar y decir que es 2 por algo, por este algo de acá, ¿no? Entonces, en los dos casos tenemos 2 por una cosa, entonces es un número par. Parece ser que dimos muchas vueltas, ¿no? Básicamente fue insistir mucho en que la multiplicación de algo por 2 es par, lo cual suena a una obviedad, pero había que checar realmente que eso se cumple en general para cualesquiera dos números seguidos. Hay gente que podría decir que ya está bien con eso. O sea, si yo tomo dos números consecutivos, uno es par y el otro no, siempre, y como la multiplicación de un número par por un número no par es par, pues ya acabamos. Pero en realidad aquí todavía hay detalles que no hemos checado a fondo. Hay gente que podría ponerse muy muy picky y decir, a ver, aquí hay cosas que no hemos comprobado. Aquí en algún momento agrupaste el 2 por B por A más 1 y dijiste que era igual a 2 por todo lo demás. Eso es siempre cierto, eso es válido. Y en el otro caso lo que hiciste fue extraer el 2 del paréntesis que estaba aquí adentro, extrajimos el 2 y dijimos, pues ese 2 se puede poner afuera. Y es lo mismo que ponerlo hasta enfrente. Además, dijimos, es 2 por alguna otra cosa. Pasamos el 2 de estar hasta atrás y lo pusimos hasta enfrente. Estamos seguros de que eso es correcto y que siempre acabamos con alguna cosa que era de la forma 2 por alguna cosa. ¿Siempre está bien eso? Bueno, en matemáticas tenemos que partir de algo para poder empezar a trabajar. Generalmente cuando queremos irnos lo más básico posible dentro de cierto tema, empezamos por hacer algo que se llaman los axiomas. Los axiomas son las leyes del juego que vamos a jugar. Y entonces, en este caso serían los axiomas de los números naturales y el 0. Yo siempre pongo el 0 como parte de los naturales, no todo el mundo lo hace. Y una cosita mágica llamada la suma, ¿no? Entonces vamos a establecer axiomas que sean leyes fundamentales que ya no vamos a mostrar, las vamos a dar por hecho. Podemos pensar que son leyes de la naturaleza, podemos pensar que son las reglas del juego que estamos jugando y tal vez no son válidas en todo el universo, pero son válidas en nuestro juego. Entonces, a los números naturales, a nosotros nos gusta escribirlos con estas mayúsculas con doble rayita por alguna razón. Y para listarlos ponemos estos corchetes y entonces pues, son el 0, el 1, el 2, el 3, bla, bla, bla. Pero vamos a ser un poco más precisos. La primera regla es esta. El número siguiente de cualquier número, vamos a hablar de que están secuenciados, es el número anterior más 1. Así va a ser siempre. Entonces, el número siguiente de cualquier número es el número anterior más 1. De hecho, así vamos a definir el número siguiente. Esto es una definición, así es. Entonces, el siguiente del siguiente es el anterior más 1, y así. Ad infinitum. Luego vamos a establecer la siguiente regla.
esta regla los podemos agrupar en cualquier forma. Entonces, A más, una vez que ya establecimos que es el más 1, podemos decir A más lo que sea B más C, es lo mismo que A más B y luego C. El paréntesis quiere decir, primero nos vamos a ocupar de averiguar qué es esto y luego le vamos a sumar el resto. Entonces, primero vamos a ocuparnos de qué es A más B y luego le vamos a sumar C. Y aquí nos vamos a ocupar primero de B más C y luego le vamos a sumar A. Y vamos a decir, siempre es lo mismo. Esto, con esta reglita, vamos a poder inventar qué quiere decir más 2. Porque el 2 ya definimos que era 1 más 1. Entonces, el 2 va a ser a cualquier número A que le sumemos 2, ya sabemos que es lo mismo que A más 1 más 1, pero lo vamos a poder agrupar como A más 1 y luego más 1. Y eso es básicamente recorrer 2 pasos en nuestra lista. Entonces, gracias a estas 2 reglitas ya podemos inventar que es más 2 y así nos podemos seguir con más 3, más 4, etc. Es una regla recursiva, ¿no? Luego, el 0 tiene la propiedad mágica que básicamente no hace nada. El 0 se lo podemos sumar a cualquier número y da igual. Y la otra regla mágica va a ser esta, ¿no? A más B es lo mismo que B más A. Nunca podríamos checar esto para todos los números, jamás. Es una regla básica, la tenemos que aceptar como verdadera axiomáticamente. Es la regla del juego o la regla del universo en el que nos estamos moviendo.